Bienvenidos a Relatos de la Historia, el canal donde las páginas más antiguas cobran vida. Aquí no solo contamos hechos, los vivimos, los sentimos, los caminamos desde adentro. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, el alma y la humanidad. Hoy continuamos una serie sobre uno de los personajes más influyentes de la historia: Jesús. Esta serie consta de 5 temporadas donde se desarrollará desde la historia de sus abuelos Joaquín y Ana hasta el expandimiento de la religión cristiana. Acompáñanos en esta gran aventura, no te lo puedes perder. En el capítulo de hoy, Joaquín y Ana empiezan su nueva vida en la casa prestada por Samuel, después de su matrimonio en casa de Elián y Miriam. Los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Capítulo 3. Una visita inesperada. No era nuestra casa. Ni en papel, ni en promesa. Pero cuando crucé ese umbral con Ana, tomándola de la mano, tuve la certeza más serena de todas: habíamos llegado a casa. No sé si fue el olor a tierra seca mezclado con olivo, o las paredes cansadas que parecían susurrar viejas canciones, o quizá el cielo, tan azul y tibio esa tarde, que nos abrazaba como un viejo amigo. No sé. Pero ahí, en medio de esa casa prestada, se me acomodó el alma. Samuel, amigo leal de Elián y Miriam, nos había ofrecido quedarnos allí por un tiempo. Él ya no la usaba. Era la casa de su padre. Y del padre de su padre. Vieja, sí. Pero viva. Con historia. Con recuerdos. Con silencios que no pesaban, sino que envolvían. No es mucho. Nos dijo mientras abría la puerta de madera hinchada. Pero tiene techo, horno, y un olivo que no se rinde. Como ustedes. Ana entró como niña descubriendo un nuevo mundo. Dio vueltas por la habitación principal, con los brazos extendidos, como si abrazara el aire. Joaquín. Tiene horno de leña. Gritó, señalando la esquina donde se escondía esa joya antigua. Y mira, el lavadero da justo al olivo. No lo puedo creer. Yo no dije nada. Solo la miré. Esa sonrisa. Tan suya. Tan llena de luz. A veces creo que Ana lleva un sol escondido en el pecho, y que, cuando sonríe, es porque se le escapa un rayito de felicidad. Samuel antes de marcharse nos dijo que no hiciéramos caso a los rumores de los vecinos sobre la casa, y que simplemente le diéramos vida a aquellas paredes vacías. Quizá con algún hijo corriendo por la casa. Algo que siempre había sido el sueño de Ana y también el mío. Nos despedimos de Samuel y le agradecimos por su buen gesto, invitándolo a visitarnos cuando él quisiera. A lo que él asintió con la cabeza diciendo: Les prometo que a la vuelta de mi viaje a Nazaret vendré a visitaros. Colgamos una cortina prestada. Extendimos nuestra manta favorita sobre el jergón. Ana decoró la mesa con flores que recogió de la boda. Esa noche horneamos pan en el horno milenario y cenamos bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite como si estuviéramos en un banquete real. ¿Te das cuenta? Me dijo Ana, acurrucada en mi hombro. Es la primera vez que estamos solos. Solo tú y yo, en nuestra casa. No es nuestra, le dije, sonriendo mientras le acariciaba la mejilla. Ella se encogió de hombros, como hace cuando no le importa tener la razón. No importa, Joaquín. Lo parece. Y se siente así. Dormimos con la ventana abierta. El campo nos regalaba el canto de los grillos y la brisa olía a lavanda. Ana se durmió rápido, su respiración pausada, profunda, como si el mundo entero se meciera dentro de su pecho. Yo, en cambio, me quedé despierto. Sentía algo. No miedo. No exactamente. Era una especie de presencia. Como si la casa nos observara. Como si, bajo las grietas, alguien nos diera la bienvenida en silencio. Recordé al hombre que vi antes en el camino. De pie. Quieto. Mirando. No supe si fue real o si el ocaso del sol me jugó una broma. Pero por la noche lo sentí otra vez, como si alguien estuviera, aún, vigilándonos desde algún rincón.
pero todo parecía en paz. Y los días, poco a poco, se fueron llenando de rutinas felices. Por las mañanas trabajábamos con Elian y Miriam, ayudando en su campo. Por las tardes, regresábamos a nuestra casa prestada. Ana lavaba la ropa. Cocinaba con lo que traíamos del mercado. Yo recogía ramas secas. A veces ella cantaba mientras tendía las sábanas y su voz flotaba entre las plantas del patio como un perfume invisible. Había un gato que venía cada noche, atraído por el olor del pescado. Ana le hablaba como si fuera parte de la familia. Lo llamaba Barbas. Y él ronroneaba solo con oír su voz. Me sentía dichoso solo de verla. Pero a veces, cuando todo estaba en silencio, me quedaba mirando un rincón. Justo junto al horno. Donde colgábamos las cucharas de madera. Había algo ahí. No sé qué. Pero lo sentía. Como si ese rincón no estuviera del todo vacío. Pasó un mes. Una noche, mientras Ana dormía, escuché un golpecito en el techo. No era fuerte. Ni rápido. Era meticuloso. Casi respetuoso. Como si alguien caminara sobre las vigas sin querer despertarnos. Tomé la lámpara y subí al altillo. Polvo. Madera. Telarañas. Nada más. Pero al bajar, cuando mis pies tocaron el último peldaño, lo sentí. Una respiración. Suave. Justo detrás de mí. Me di la vuelta. Nada. Vacío. Solo el murmullo del campo allá afuera. Solo las sombras temblando con la llama de la lámpara. Solo Ana, dormida abajo, como un faro que nunca se apaga. Y sin embargo, no sentí temor. Sentí que algo, o alguien, estaba con nosotros. Observándonos. No como amenaza. Sino como testigo. Como si esta historia que apenas empezaba, ya hubiera sido escrita mucho antes de que nosotros llegáramos. No entendía lo que estaba sucediendo. No quería entenderlo. Decidí no contarle nada a Ana. ¿Para qué preocuparla con algo que ni yo lograba entender? Tal vez era mi imaginación. O el eco de mis propios pasos en la noche. Tal vez el techo viejo, que crujía como si intentara advertirme de algo, pero no supiera cómo. O tal vez era yo. Agotado, inquieto. Con los pensamientos enredándose como ramas secas en mi cabeza. Y sin embargo, no podía evitarlo. No podía ignorarlo. Cada noche, se volvía más espesa. Más difícil de respirar. Cada hora parecía más larga, como si algo dentro de la casa estuviera esperando. A la mañana siguiente, Ana me sirvió pan con aceite. Rió cuando le cayó una gota en el vestido. Su risa, esa risa que siempre me había salvado del mundo, me sonó distante. Como un recuerdo. Como si viniera de un lugar al que ya no podía llegar. Te estás quedando muy serio últimamente. Dijo, mientras se limpiaba con el borde del manto. Solo, pienso, respondí, tragándome una punzada en el pecho. Intenté sonreír. Pero era como si los músculos no supieran cómo. Pues piensa en cosas buenas. Estamos juntos, Joaquín. Eso basta. Sí. Tenía razón. Tenía toda la razón del mundo. Y aún así, esa noche volví a quedarme despierto. No por insomnio. No por nervios. Era ese rincón. El rincón donde colgábamos las cucharas de madera. No sé cómo explicarlo. Pero sentía que me observaba. No el rincón en sí, no las paredes. Algo en el rincón. Como si el silencio tuviera ojos. Como si se posara justo allí. A veces, juraría que las cucharas se balanceaban. Apenas 1 centímetro. Pero suficiente para hacerme helar por dentro. Por la mañana, todo seguía igual. Todo, menos yo. Ana seguía igual. Dulce. Alegre.
cantando mientras se trenzaba el cabello. Descalza sobre la tierra tibia, como si el mundo no tuviera esquinas que susurraran. Yo, en cambio, evitaba entrar a la cocina de noche. Y cuando lo hacía, no apartaba los ojos de ese rincón. Hasta que una tarde, mientras Ana lavaba ropa bajo el olivo, me obligué. Respiré hondo. Me acerqué. Toqué una de las cucharas. Nada. Solté el aire con un poco de vergüenza. Estás perdiendo la cabeza, me dije. Pero al dar un paso atrás, se me reveló un relieve. Una grieta detrás del horno. Vieja, pero no igual al resto de la pared. Como si alguien la hubiera cubierto a propósito. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Sentía una presión en el pecho. Como si algo en mi interior me pidiera no seguir. Pero no obedecí. Moví el horno. Temblaba. No de frío. Temblaba como un niño frente a la oscuridad. Y ahí estaba. Una trampilla. Pequeña. Sin pomo. Apenas perceptible. La toqué. Estaba fría. No como el barro o la piedra del suelo. Fría de otro modo. Como la piedra de un sepulcro. Joaquín. Ven. Mira el cielo. Salté del susto. Solté la trampilla. La cubrí de nuevo. Y salí casi tropezando conmigo mismo. El cielo estaba cubierto de aves negras. Volaban bajo. Muy bajo. Ana me tomó la mano. Y dicen que eso anuncia lluvia. Dijo, sin perder la sonrisa. Pero no importa. Esta noche podemos quedarnos despiertos. ¿Quieres pan con miel y contar historias como cuando éramos niños? Yo no quería miel. Ni historias. Solo olvidar. Aquello parecía una señal. Una señal oscura de lo que se nos venía encima. Pero asentí. Porque no podía confesarle nada. Aún no. El domingo llegó. Fuimos al templo. Oré. O lo intenté. Ana me hablaba, pero yo respondía poco. Algo me quemaba por dentro. Por la tarde, después de comer, Ana se quedó dormida bajo el olivo. Su rostro, en paz. Su respiración, lenta. Esperé. Conté cada segundo. Cada latido. Y cuando el silencio se volvió profundo, volví a la cocina. Corrí el horno. La trampilla seguía allí. Pero esta vez. Estaba tibia. Irradiaba calor. Un calor extraño. No era del hogar. Era como el calor algo que ha estado cerrado mucho tiempo y que quiere salir. Cálido. Constante. Inquietante. Dudé. Pero la abrí. No chirrió. No oprimió. Se abrió con suavidad, como si me hubiera estado esperando. Dentro, un hueco pequeño. Y en él, un bulto envuelto en tela. Atado con un lazo color vino. Lo tomé. Era liviano. Pero pesaba, de otro modo. Como si dentro hubiera algo más que bronce o madera. Lo llevé a la mesa. Mis manos temblaban. Desaté el lazo. Y entre los pliegues, con un olor viejo, como a incienso abandonado, apareció una figura de bronce. Un becerro. No muy grande. Pero bien forjado. Antiguo. No era una imagen que yo reconociera. No era de nuestra fe. No parecía pagana. Era como si viniera de un lugar muy lejano. De un tiempo donde las palabras aún no existían. Detrás, un papel. Lo abrí con cuidado. Una frase escrita con tinta ya casi borrada. Él escucha desde antes que tú hables. Él ve lo que aún no sucede. Y debajo, símbolos. Palabras en un idioma que jamás había visto. Entonces escuché pasos.
Ana. Despertaba. Se acercó. Aún con los ojos entrecerrados. Hasta que vio la figura sobre la mesa. ¿Qué es eso? Preguntó. Lo encontré detrás del horno. En una trampilla. Estaba envuelto, con cuidado. Pensé que tal vez era algo antiguo. No sé. Ella se quedó rígida. Ana, ¿qué pasa? Tienes que devolver eso. Ya. ¿Qué? ¿Por qué? No parece peligroso. Quizás es una ofrenda antigua. Un símbolo. No, Me interrumpió, y su voz tembló. no es un recuerdo. No es un objeto para tener en casa. Eso no debería estar aquí. Nunca debió haber sido encontrado. Ana, ¿tú sabes qué es esto? Ella no respondió al principio. Se sentó. Cerró los ojos. Y por primera vez desde que la conozco, vi miedo en su rostro. Verdadero miedo. Te voy a contar una historia. Dijo, con la voz baja. Una historia que esta ciudad enterró hace años. Una historia que cambió mi vida para siempre. Y entonces entendí que había abierto algo más que una trampilla. Había abierto algo que no debía haber sido abierto. Y nada volvería a ser igual. No quería asustarte, Joaquín. Pero sentí una punzada en mi pecho. Una sensación de que estaba ocurriendo algo en casa. Cuando entré y te vi tan curioso, con esa figura de bronce entre tus manos. La forma en que la mirabas como si fuera un tesoro escondido, una reliquia olvidada que esperaba por ti. Pero hay cosas que necesitabas saber, Joaquín. Cosas que dormían, hasta que tú las tocaste. Y yo era la única que podía contártelas. Joaquín, tienes que devolver eso. ¿A dónde estaba? Ya. Recuerdo tu mirada. Esa mezcla de desconcierto y desdén, como si te hubiera dicho que soltaras una piedra brillante sin valor. ¿Devolver qué? ¿Un adorno viejo? ¿Una escultura polvorienta escondida detrás del horno? Pero no era un adorno. No, amor mío. No era solo eso. Era un eco. Una huella oscura de algo que no debía haber sobrevivido al fuego. Mi abuela me lo contó cuando yo tenía apenas 7 años. Una de esas noches en que el viento silba como si arrastraran nombres olvidados. Nos habíamos quedado sin aceite en la lámpara, y el único fuego que teníamos era el del horno de barro. Ella se sentó junto a mí, con su cabello blanco trenzado como yedra, y me miró largo rato antes de hablar. Ana, hay objetos que guardan memorias que no son nuestras. Y si los despiertas, ellos te miran. Yo no entendí. Solo me aferré a su túnica con mis dedos pequeños. Entonces me narró la historia. No la que está en los rollos del templo. No la que repiten los maestros con voz solemne. Sino la otra. La verdadera. La que se cuenta solo en voz baja. La que solo las mujeres más viejas transmiten entre susurros. La que viaja entre las sombras de las casas cuando cae la noche. La historia del becerro de oro. Ocurrió siglos atrás. El pueblo hebreo acababa de salir de Egipto. Aún traían las espaldas marcadas por el látigo. Y los pies heridos por el barro de la esclavitud. Eran libres, sí. Pero aún no sabían cómo vivir sin cadenas. Y Moisés, el hombre que Dios había elegido, subió al monte. El Sinaí. Se llevó consigo el silencio. Y dejó al pueblo con la incertidumbre. 40 días. 40 noches. Nadie bajaba del monte. Nadie decía una palabra. Y entonces, como ocurre siempre que la fe se vuelve niebla. El miedo entró. Ese miedo antiguo que hace que el alma se arrodille ante lo que brilla. El miedo que transforma la espera en desesperación. Y clamaron. Danos un Dios que podamos ver. Uno que no nos abandone. Uno que no se oculte en nubes ni truenos ni fuego. Y Aarón, el hermano de Moisés. No pudo resistir la presión. Ni el clamor.
ni el rugido de un pueblo sin dirección. Entonces les pidió sus joyas, sus pendientes, los anillos de las mujeres, los brazaletes de los niños, el oro que consiguieron sacar de Egipto, el oro de los opresores, el oro de los muertos. Y lo fundieron, y lo moldearon, y lo levantaron al centro del campamento. Un becerro de oro. Era hermoso. Brillaba como el sol del desierto. Resplandecía con el oro impuro de un pueblo que no era el suyo. Pero no tenía corazón. No tenía justicia. No tenía verdad. Era un ídolo mudo. Una carcasa vacía. Y aún así, lo adoraron. Danzaron. Cantaron. Comieron y bebieron y se perdieron en el delirio. Como si Egipto aún viviera en ellos. Y Dios los vio. Desde lo alto del monte. Desde la nube. Desde el fuego. Desde el corazón roto de un padre que acababa de liberarlos. Y ya lo habían traicionado. Y la voz de Dios rugió en el Sinaí. No como trueno, sino como llanto sagrado. Y Moisés descendió. Con las tablas del pacto eterno. Pero al ver al pueblo arrodillado ante el becerro, algo en él se quebró. Rompió las tablas. El pacto cayó hecho pedazos sobre las piedras del valle. El vínculo entre el cielo y la tierra se hizo añicos. Y entonces vino la ira. El castigo. El juicio. Moisés mandó destruir el becerro. Pero no lo fundieron como cualquier objeto. No. Lo molieron. Hasta hacerlo polvo. Polvo de oro. Polvo que no brilla. Polvo que se pega a la garganta. Y mezclaron ese polvo con agua. Y lo dieron a beber al pueblo. Hasta que supieran que lo que habían adorado era veneno. ¿Puedes imaginarlo? Beber el polvo de tu propia idolatría. Sentirlo raspando tu lengua, bajando por tu garganta, amargando tus entrañas. Pero no terminó ahí. Ese día, 3,000 hombres cayeron bajo la espada. 3,000, Joaquín. Padres. Hermanos. Hijos. No fue solo castigo. Fue purga. Y el campamento quedó en silencio. Un silencio que no se olvida. Un silencio que aún camina por las noches de los que recuerdan. Y hay quienes dicen que aunque el becerro de oro fue destruido, su presencia sobrevivió. Fue replicado en bronce. Fue escondido por alguien. Un esclavo temeroso. Un niño. Una mujer en su desesperación. Dicen que fue enterrado. O sellado. O escondido en la oscuridad de alguna casa. Y que cada vez que reaparece, cada vez que alguien lo toca, algo se despierta. No es magia, Joaquín. Ni superstición. Es presencia de un pasado lejano. Y cuando tú lo encontraste detrás de ese horno. Cuando lo levantaste sin saber lo que era. Yo sentí una sombra. Una presión en el pecho. Como si las generaciones de mujeres antes que yo gritaran al unísono. No lo toques. Por eso te lo dije. Por eso mi voz sonó tan dura. Tan extraña. Porque tú no sabes lo que significa para una mujer de mi linaje ver ese ídolo de nuevo. No es solo historia. Es advertencia. Amor mío. Lo que cargabas en tus manos no era solo una figura de bronce. Era un pasado maldito. Un pasado que no sana. Que se pudre. Que se arrastra. Y que regresa. A veces en sueños. A veces en formas. A veces en objetos que deberían haber sido olvidados. Devuélvelo, Joaquín. No preguntes más. No sigas su forma con los dedos. No le busques explicación. Solo. Devuélvelo. Antes de que recuerde. ¿Quién fue? ¿Y a quién aún quiere llamar? Joaquín, por favor, vámonos. Esta casa ya no es nuestra. Yo sé lo que sentiste.
Yo también lo sentí. Pero preferí ignorarlo con la esperanza de que esa sensación se fuera diluyendo. No fue una ilusión. No fue el viento. No fue el crujir de la madera vieja. Fue él. Fue eso. Esa sombra, que estaba en la esquina del cuarto. Que nos observaba. No dormí. No pude. Desde aquella noche, desde que sacaste ese maldito becerro de su prisión. Recordaba las historias de mi abuela. Como si fueran cuentos. Sin llegar a intuir jamás que me encontraría con lo maldito. No eran cuentos, Joaquín, ahora eso está aquí en nuestra casa. Ese fue destruido, Ana, me dijiste, tratando de calmarme. Lo dice la Torá. El becerro de oro fue reducido a polvo. Sí, Joaquín. Ese sí. Pero algunos lo replicaron en bronce, en secreto. Con miedo. Con nostalgia. Lo escondieron. Como quien guarda una carta de un amor prohibido. Y uno de esos becerros fue enterrado aquí, en Jerusalén. Porque en esta tierra, en esta misma ciudad, hubo un hombre. Un hombre que hablaba con la luna. Que escribía símbolos en las piedras. Que juraba que el becerro no era solo un ídolo, sino un guardián. Un espíritu. Una presencia que escuchaba. Que veía. Que exigía. Mi abuela decía que un día, ese hombre, simplemente desapareció. Se esfumó. Solo quedó su historia. Que pasó de padres a hijos en forma de secreto, secretos escondidos que nadie quiere revivir. Y la sensación de que algo en esta ciudad que no era de este mundo, respiraba. Joaquín, te dije, mirándote a los ojos, tomándote la mano. No es el objeto. Es lo que se despierta con él. Lo que invitas cuando lo miras demasiado. Tú no dijiste nada. Pero tu alma. Tu alma ya sabía que nada volvería a ser igual después de sacar ese maldito becerro de su guarida. Y aunque tus labios estaban cerrados, veía en tus ojos una sensación de culpa que te comía por dentro. La casa ya no nos miraba igual. Porque nosotros habíamos encontrado su secreto. Y algo despierto, venía a nosotros cada noche. La primera noche. No sé qué hora era. Tal vez la medianoche. El canto de los grillos se interrumpió. Como si el campo contuviera el aliento. Yo escuché pasos. Suaves. Arrastrados. Como si algo flotara, pero pesado. Y luego, el horno. El horno. Estaba apagado, Joaquín. Nos aseguramos de apagarlo bien antes de dormir. Pero emitió un susurro. Como un suspiro antiguo. Un lamento, que venía desde adentro. Fuimos a la cocina. El becerro que habíamos vuelto a poner dentro de la trampilla se encontraba encima de la mesa. Irradiando un brillo diferente, como si estuviera recién moldeado. El horno, el fuego se encendió solo. Solo. Y aparecieron sombras por las paredes. Sombras que no eran nuestras. Sombras que parecían estar bailando en nuestra casa. Y luego, esas voces. Susurros con un estallido de risas y carcajadas. Hemos vuelto. Gritaban mientras se movían al ritmo de una música maldita. Fue por unos segundos, pero algo dentro de nosotros se quebró y no pudimos dormir. La segunda noche te llamé. Joaquín. Joaquín, despierta. Despierta. Tú abriste los ojos. Me viste llorar. Temblaba. No podía ni hablar. ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué viste? No estamos solos, te dije. Él está aquí. Las sombras. Quieren volver. Tú querías racionalizar. Siempre tan firme. Siempre tan tú. Pero tus manos también temblaban. Y tu mirada evitaba la cocina. Esa noche nos quedamos en el cuarto abrazados rezando a Dios que esas sombras desaparecieran de nuestra casa. La tercera noche. Las puertas comenzaron a cerrarse solas. Un portazo aquí. Otro allá. Como si la casa estuviera enojada. O peor aún,
como si alguien dentro de ella caminara furioso por los pasillos. Yo rezaba. Tú rezabas conmigo. Oraciones que ni recordábamos. Palabras de la infancia, palabras de mi abuela. Pero no servían. Nada de lo que hiciéramos podía pararlos. Los pasos seguían. Los susurros también. De repente oímos una voz firme que dijo: El pacto debe cumplirse. ¿Qué pacto, Joaquín? ¿Qué hicimos? ¿Por qué siento que esto no es solo por el becerro? ¿Por qué siento que esto es más grande de lo que podemos siquiera imaginar? La cuarta noche llovía. No afuera. Dentro. La humedad bajaba por las paredes. Pero no era agua. Era como un aceite espeso. Negro. Y olía a incienso y sangre. El horno se abrió solo. La figura desprendía una luz que llegaba hasta la habitación iluminándolo todo. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué demonios es esto? No sé, pero nadie nos echará de nuestra casa. Yo ya no puedo más. Por favor. Vámonos. Esto es una maldición. Una prueba o un castigo. Pero no puedo resistirlo más. Ya lo hicimos una vez. Nuestros antepasados adoraron ese ídolo. Y el cielo rugió. El monte tembló. Moisés rompió las tablas. Y la ira de Dios cayó como fuego. Y ahora nosotros. Nosotros lo traemos de vuelta. Nosotros lo rescatamos del olvido. Nosotros lo pusimos sobre nuestra mesa. El día siguiente tú intentaste enterrarlo. Bajo el olivo viejo, en la colina. Pero la tierra se resistía. La pala rebotaba. La tierra rellenaba hueco. Y el viento soplaba en contra. Una anciana del pueblo, al pasar, te miró. Y dijo: Hay cosas que no se entierran, hijo. Porque lo que no fue destruido con fuego santo no muere con tierra común. La quinta noche fue la más densa de todas, no sé cómo pudimos resistirlo. Esa noche la recuerdo como si fuera hoy. Mientras escribía esto. El horno vuelve a rugir. No hay leña. No hay fuego. Pero hay luz. Una luz dorada. Maldita. Y el becerro ha cambiado. Ahora tiene grietas. Como si algo dentro quisiera salir. Y escucho pasos. Pero no tuyos, Joaquín. No nuestros. No podía dejar de rezar. Por favor. Que alguien me escuche. Que alguien venga. Que alguien libere la maldición de esta casa. De esta casa ya no es nuestra. De esta casa ya no es de este mundo. Porque lo que despertamos no fue solo un ídolo olvidado. Fue un juicio. Y su fuego aún arde. Yo intentaba ser fuerte por Ana. Pero esa noche, cuando el fuego del horno, que habíamos apagado, se reavivó solo, supe que algo estaba mal. Muy mal. Pasamos noches sin dormir, con oraciones, vigilias y llantos silenciosos. Y cuando pensábamos que la situación no podía empeorar, ocurrió lo impensable. Era de noche y el fuego del horno se apagó, el becerro dejó de emitir luz. El campo se quedó en silencio, demasiado silencio. Ni los grillos cantaban. Ana temblaba en mis brazos, murmurando su deseo de irse, de dejar la casa atrás, como si eso pudiera deshacernos del mal que habíamos despertado. Espera, Ana, ¿oyes? No se escucha nada, está todo en silencio, el fuego, las luces, todo ha cesado. Nunca olvidaré lo que me dijo Ana en ese momento. Es como si hubiéramos dejado este mundo, Joaquín. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. De repente algo rompió ese silencio. Golpes fuertes en la puerta, con un ritmo inusual. Un golpe, un solo golpe y silencio. Luego otro golpe y silencio de nuevo. Por Dios, ¿qué es esto? Hay alguien afuera llamando, pero su forma de llamar no es normal, y en plena noche. Y no abras, Joaquín. Me dijo Ana con la voz quebrada. ¿Quién puede ser a estas horas?
No puede ser nada bueno. Tenía razón. A esas horas no podía ser nada bueno. Pero al mismo tiempo, algo me obligaba a hacerlo. Como si fuera parte de un mandato mayor. Respiré hondo, tomé una vela, y caminé hacia la entrada. Ana se quedó rezando, llorando de miedo y observando desde la distancia. Cuando abrí la puerta, no daba crédito a lo que veía en mis ojos. ¿Pero cómo puede ser posible tal cosa? Allí estaba él. ¿Era un hombre? ¿Una mujer? ¿Otra cosa? Era un ser con rasgos de hombre pero también de mujer al mismo tiempo, como si no tuviera un sexo definido. Nunca había visto nada igual. Ese ser era tan alto que tenía que inclinar la cabeza para poder dejar ver su rostro. Debía medir 3 metros. Su rostro era joven, sin arrugas ni expresión humana. Sus ojos, no puedo describirlos. No tenían pupilas, pero tampoco estaban vacíos. Irradiaban algo. Verdad. Fuego. Eternidad. Y sus extremidades, largas, desproporcionadas, casi como si el cuerpo no hubiera sido hecho para este mundo. Pero lo que más me impactó fue lo que se extendía detrás de su espalda. Alas. Ese ser tenía alas. No alas de ave, sino membranas de luz que palpitaban como si estuvieran vivas. Mi cuerpo entero se paralizó. Ana, con los ojos excesivamente abiertos y muy asustada, gritó desde la sala. ¡Por Dios! Joaquín. Cierra la puerta. El ser extendió la mano y habló con una voz que no provenía de su garganta, sino que resonaba directamente dentro de nosotros. No temáis. Soy un enviado de Dios Todopoderoso. Caí de rodillas. Las lágrimas me brotaron sin control. Sentí el peso de la presencia de Dios sobre mis hombros, como si toda mi alma estuviera expuesta, desnuda, temblando ante la verdad. Ana se acercó y cayó junto a mí. Ninguno de los dos podíamos hablar. El ser extendió una mano y la posó sobre mi frente. No sentí miedo, sino una brisa cálida que me devolvió el aliento. Vengo a deciros lo que debéis hacer con el becerro de bronce, dijo. Dios en su misericordia desea que esto termine y nadie más sufra. ¿Ves, una maldición? Susurré con mucho esfuerzo, con mi voz temblando de emoción. Es una advertencia antigua. Dios no quiere que el hombre adore ninguna imagen. No desea símbolos vacíos, sino corazones entregados. El becerro fue destruido por Moisés, pero algunos lo replicaron. No por fe, sino por desesperación. Por desobediencia. Miró dentro de la casa, como si viera a través de las paredes. Ese objeto no debe pertenecer a nadie. Debe ser enterrado en tierra sagrada, donde no pueda ser encontrado. Solo así cesará el vínculo con lo oscuro. ¿Y si no lo hacemos? Pregunté, aún de rodillas. El ser no respondió de inmediato. Cerró los ojos, como si sintiera compasión. No todos los que tocan el becerro sucumben, pero todos cambian. Su presencia exige algo. Un tributo. Una parte del alma. Pero si lo enterráis donde os indicaré, la casa será purificada, y el resplandor de Dios volverá a ella. Nos dio un nombre, un olivar viejo, abandonado, a las afueras de Jerusalén. Un lugar donde antiguamente los profetas se retiraban a orar. Allí, nos dijo, había una piedra hundida en la tierra. Debíamos cavar a sus pies, enterrar el becerro, cubrirlo con sal, y sellar el sitio con una oración que él mismo nos enseñó. Entonces nos bendijo, y desapareció. No caminó. No voló. Simplemente, ya no estaba. La noche volvió a ser noche. El silencio volvió a ser natural. Al día siguiente, sin perder tiempo, hicimos lo que nos pidió. El viaje al olivar fue largo y solemne. Nadie nos detuvo. Nadie nos preguntó nada. Como si el cielo mismo nos abriera camino. Encontramos la piedra tal como él la describió, ovalada, cubierta de musgo, con marcas antiguas talladas en los bordes.
Cavamos con nuestras manos, sin palas, como si eso fuera parte del ritual. Cuando abrimos el hueco, el viento sopló con más fuerza. El becerro pesaba más que la noche anterior. Como si supiera que se despedía de su mundo. Lo colocamos con cuidado, lo cubrimos de sal como nos enseñó, y antes de cerrar, pronunciamos las palabras. Palabras que no repetiré aquí. No por miedo, sino por respeto. Porque no eran nuestras. Eran de Dios Todopoderoso. Sellamos el lugar con piedras, tierra y una rama de olivo. Al volver a casa, algo había cambiado. El aire era ligero. Las paredes, silenciosas. No como antes. No con ese silencio opresor, sino con el silencio de la paz. El horno estaba frío. La mesa, limpia. El sol entraba por las ventanas con una calidez que hacía tiempo no sentíamos. Ana me miró con los ojos rojos, pero con una sonrisa leve. ¿Tú crees que fue real, Joaquín? Le respondí sin dudar. Más real que cualquier cosa que haya tocado en mi vida. Desde entonces, hemos vivido en calma. La casa volvió a ser hogar. Ya no sentimos miradas invisibles ni oímos susurros. Solo los sonidos naturales del campo, de la vida. Aprendimos algo grande en todo esto. Que incluso lo más antiguo puede esconder peligros si no está bajo la obediencia de Dios. Que no se trata de reliquias, ni de historia, ni de cultura. Se trata de fe. De corazón. Dios no quiere símbolos huecos. Nos quiere a nosotros. Íntegros. Despiertos. Y si alguna vez sientes que algo te observa desde la oscuridad, recuerda esto, lo que tú miras, también te mira. Pero si tú eliges mirar al cielo, al único que no necesita imagen para ser glorificado, entonces la oscuridad no tendrá donde quedarse. Yo soy Joaquín. Y una vez toqué lo prohibido. Pero Dios, en su misericordia, me mostró el camino de vuelta. Y ese camino, siempre, siempre brilla con su luz, aquí en Relatos de la Historia.